En la continuación de nuestro estudio de las doctrinas, de la historia de las doctrinas y de la historia de la doctrina de las Escrituras en particular, vamos avanzando y ahora vamos a entrar al tema del concepto de inspiración. Estuvimos trabajando el concepto de canon y ahora vamos por el de inspiración. Bueno, este es un tema muy importante. Desde la perspectiva de nosotros como evangélicos es bien importante, aunque también en las otras tradiciones cristianas este es un tema muy importante, porque asociamos la inspiración con el tema de autoridad de las Escrituras que hemos estudiado ya o que ya hemos hablado del asunto, y eso determina mucho de cómo es que nos acercamos a las Escrituras, cómo es que reconocemos el valor y la autoridad de ellas mismas. Pero ese concepto de inspiración también es un concepto que ha ido elaborándose a lo largo de la historia y que tiene diferentes maneras de verlo, de entenderlo, de asimilarlo y de explicarlo también. ¿Qué decían los padres apostólicos, por ejemplo, esos primeros padres de la iglesia en el siglo II? Afirmaban la inspiración, pero como solía suceder en esa época con cualquier otro tema, no se detenían a explicar el cómo de la inspiración. Se daba por sentado, se aceptaba usando los textos bíblicos mismos para eso. Ya más adelante tenemos, por ejemplo, a Justino Mártir, un apologista en un periodo posterior, que diríamos que fue el primero en hablar acerca de la manera en que la Biblia y los autores fueron inspirados. Él dijo que los escritores humanos fueron instrumentos pasivos en las manos de Dios. Y aquí va comenzando a desarrollarse un concepto de inspiración que va a ser el dominante en la historia. Y aún ahora en ciertos círculos cristianos, el tema de una inspiración casi que mecánica, ¿no? Como un dictado, pero avanzaremos en eso. Otro padre apologista, Atenágoras, mantuvo la postura de Justino, dándole más énfasis y un poco de más detalle a ese concepto de la participación pasiva de los escritores en el proceso de escribir los libros bíblicos. Clemente de Alejandría nunca dudó él de la inspiración divina de las Escrituras. Era tanta su confianza en las Escrituras y en su inspiración que llegó a considerar el cómo un asunto de menor importancia. Es decir, no importa el cómo, lo que sí importa es el qué. Sí fue inspirado y aquí lo tenemos, las Escrituras, ¿verdad? Ireneo, el famoso padre apologista radicado en Lyon, en lo que hoy sería Francia, subrayó la inspiración plenaria, y aquí ya van elaborándose más conceptos que después van a ser utilizados. Pero también habló del factor humano en la producción de las Escrituras. Incorpora un elemento que va a ser importante después también. Los escritores no son tan pasivos después de todo. Parece que Ireneo reconoce la participación activa de los escritores. Agustín, el padre más importante de la iglesia primitiva, no negó la participación humana en la producción de las Escrituras, pero hizo tanto énfasis en la inerrancia que parecía excluir toda participación humana en la composición de la Biblia. Es ese tipo de cosas en que el énfasis o sobreénfasis en un asunto parece opacar el otro lado, y eso está pasando. Eso va a suceder más adelante también. Dos personajes conocidos, Juan Crisóstomo y Jerónimo, que son considerados más como biblistas, ¿no?, de la escuela de Antioquía. Ellos llegaron a reconocer diferencias de estilo
y de dicción entre los escritores bíblicos, pero nunca cuestionaron la inspiración plenaria. Como ven, va avanzando de a poco el concepto de inspiración para entenderlo. Ya el tema de diferentes estilos, el tema de participación humana en el proceso, el tema de que ya no son tan pasivos después de todo. Llegamos a Gregorio I, el que consideramos, por lo menos desde la perspectiva protestante, el primer papa, Gregorio I. Incluso Gregorio, que es considerado el primer papa de la Iglesia Católica Romana, por sus ideas sobre la autoridad de la tradición. Sí, él hace eso. Según el protestantismo, eso lo afirma el protestantismo, por supuesto, mantuvo la más estricta teoría de la inspiración. De hecho, él como que regresa a aquellos que hablan de la inspiración más mecánica, de los autores pasivos. ¿Cómo se asocia esto con el tema de la interpretación? El tema de inspiración va a seguir avanzando y lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo de la historia. Estamos ahorita trabajando más en lo que sucede en la iglesia primitiva, en los primeros siglos. Aquí viene la interpretación, la hermenéutica, como consecuencia del conflicto con el gnosticismo. La iglesia respondió organizando el canon de las escrituras. Tanto los gnósticos como los no gnósticos apelaron a un canon para probar sus creencias. El asunto llegó entonces a convertirse en un asunto hermenéutico. La alegorización fue el método más usado. Yo me atrevería a decir casi el único en esta época. No es totalmente correcto decir que el método literal era usado por los padres de la iglesia antes del surgimiento de la escuela de Alejandría. La escuela de Antioquía es la que resalta la interpretación más literal. En la escuela de Alejandría se elabora más la alegoría. Ahí está Clemente de Alejandría y Orígenes, su máximo exponente. Sí hubo intérpretes histórico-literarios, pero lo más correcto es decir que la alegoría fue la forma más común de interpretar la Biblia en los primeros siglos. La interpretación más literal viene después, desde la escuela de Antioquía. Ahí está Juan Crisóstomo, por ejemplo, que ya lo cité hace un rato, y otros autores que representan esa escuela, pero no fue dominante. No, lo dominante fue la escuela de Alejandría y la interpretación alegórica. Bueno, vamos a dejar por ahí el tema. La cuestión que falta en la iglesia primitiva es la tradición, y ya hemos hablado de la tradición. Se le fue asignando cada vez más y más autoridad a la tradición, al punto de que ya en la iglesia católica, al final del periodo primitivo, cuando comienza la iglesia medieval, ya la tradición está establecida casi como una autoridad tácitamente, aunque el dogma viene mucho más tarde. Vamos a dejarlo ahí y seguiremos con la iglesia medieval y su desarrollo de la doctrina de las escrituras.